Continuamos en CBN Noticias. Está con nosotros Richard Morris Riofrío, con quien hemos conversado anteriormente sobre algunas de sus entregas literarias. La noticia inversa es la nueva entrega de Richard Morris, que ya está en la Feria del Libro. Richard, bienvenido a CBN. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rolando? Qué gusto de estar aquí nuevamente en tu programa. El gusto es nuestro. Cuéntanos, Richard, ¿de qué se trata la noticia inversa? Sí, es básicamente de un niño, de Frank, que quería llegar a ser periodista. Entonces, entre los avatares de la vida, desafortunadamente no cumple lo establecido por la familia, que era que sea abogado. ¿Ya? Entonces, el padre le quita todo el apoyo y él lucha a través de una serie de pequeños empleos para lograr su objetivo. ¿Desde niño? Desde niño. ¿De qué edad hablamos? De 6 años. A los 6 años querías Sí, ser periodista. está ambientada normalmente en los 80, Okay. en esos 80 que hemos pasado por gobiernos militares, Y que a diferencia de esas épocas todavía había niños que querían ser escritores. Sí, increíblemente. Por eso que el padre, horrorizado, le decía que no, porque desafortunadamente el periodista no tenía estabilidad económica ni laboral y que iba a ser un bohemio más. Entonces, al final de cuentas, él se impone, logra su cometido y luego saca un periódico sensacionalista, con el cual, pues, a través de las noticias amarillas, logra connotación. Cuando saca la publicación sensacionalista, que ya tenía yo. Ya él ya había egresado de la universidad, ya era un periodista profesional. Ya era un periodista profesional. Mucha gente se sentirá incluido. Yo, que a los 6 años se me despertó a mí, mi padre me dijo que eso era ser periodista cuando le dije que me gustaba ver cuando la familia veía cuando Alfonso Tealdo no sabía cómo se llamaba. Decía, ese viejito que se peleaba con todos. Y que ustedes ven, se llama Alfonso Tealdo. Yo quiero ser así, yo quiero ser periodista. Tenía 6 años. Por eso te digo, mucha gente se sentirá de repente de mi generación identificada con el personaje. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Que él, en la trama, logra mucha connotación al periódico y impulsa inmediatamente al hermano mayor, que tenía muchas cualidades para ser político. Okay. A través del periódico logra que el hermano llegue a una curul del Congreso y se prestaba. Luego, el otro paso era obviamente que vaya a la presidencia de la República. ¿Te sientes identificado en algunas partes del personaje? ¿Había empatía? Es una autoficción. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a Sergei Dubovsky, pues, que al final del 77 creó este género literario, muchos lo hemos seguido y estamos en ese camino, ¿no? Entonces, luego de pasar por la novela histórica de ficción, luego de pasar novelas históricas, ahora estamos entrando en el campo del realismo mágico y de la autoficción. ¿Cuándo te demoras en el libro? Casi año y medio más o menos. Sí. Tengo algunos más que también puedes sacar. La noticia inversa, yo siempre cito a Julio Ramón Rivero, y ahora más aún que hace 24 horas ha cumplido 30 años de su desaparición, que por cierto no lo he visto mucho en medios de comunicación. Pueden ver en CBN que hemos inaugurado una muestra de cortometrajes de La Palabra del Mudo en homenaje a Ribeiro. Sería bueno que, no sé, el Ministerio de la Cultura, por Dios, que algunos medios de comunicación recuerden a la gente, porque Ribeiro fue un genio. Y lo traigo a colación porque él siempre decía que un poco el secreto era que lo ficticio parezca realidad y la realidad parezca ficción. ¿Hay algunos pasajes de tu vida que hay en la historia? Sí, por supuesto. Hay gran parte de mi vida, obviamente, en el campo de las comunicaciones y el periodismo. Pero de hecho está ficcionado. Naturalmente. Nosotros hemos pasado por lo que tú decías, precisamente, es el realismo mágico, ¿no? Exacto. Que creó nuestra querida Elena Garro y también pasamos por eso. O sea, ahí hay una combinación de géneros entre la autoficción y el realismo mágico. A estas alturas de tu carrera, ¿qué lees normalmente? Bueno, estuve leyendo a James Joyce, es un escritor irlandés, estaba leyendo Dublinenses. También leí Los Ocho Locos de Roberto Arlt. Y estoy releyendo El Huerto de mi amada, que ahí lo tengo, de Alfredo Bryce Echenique, a quien con mucha satisfacción he visto que la Cámara Peruana del Libro, recientemente le hizo un homenaje en día, que es lo importante. Y que El Huerto de mi amada a muchos le gusta más inclusive que El Mundo para Junior, porque como lo han encasillado como si fuera la única producción, digamos, verdaderamente relevante de Bryce Echenique, ¿no? Pero tienes No me esperes en abril, de ese nivel. Tantas veces Pedro, todos tienen ese nivel. Para mí es el escritor al que más sigo, ¿no? Eso te iba a decir, de escritores peruanos, Bryce Echenique. Totalmente. ¿Por alguna razón en especial? Su narrativa. Me identifico mucho con su forma de... ¿Y Vargas Llosa? También me gusta. Lo que pasa es que uno siempre tiene sus preferidos también. Obviamente yo seguía
Antonio Galvez Roncero, que fue mi profesor en el secundario. Yo a los 11 años, la primera obra literaria, a los 11 tú buscas épocas sin redes sociales, 70s, que lo que leas tenga dibujitos, figuras a los 11 años. Sí, La naturalmente. primera publicación que yo leo sabiendo que no iba a encontrarme con ningún dibujo ni nada, sino eran puras letras, fue Los Cachorros de Mario Vargas Llosa. ¿Cuál fue tu primer libro? ¿Lo recuerdo? Sí, de Máximo Gorki, Madre. También estuve, porque tuvimos un profesor que nos enseñaba mucho literatura universal. Pero te lo dieron en el colegio. Sí, por supuesto. Voluntariamente. ¿Cuál fue? No, ese fue el primer contacto. O sea, el primer contacto fue Dostoyevsky, Chekhov. ¿Por el colegio? Sí. Ya, y el primero que tú, sin que te digan en el colegio, dijiste, voy a leer esto y empezaste... No, de hecho fue tantas veces Pedro de Bryce Echenique. Ese fue el primero. En el mundo de hoy, muchos profesionales de diversa índole quieren dedicarse a la literatura y a veces no encuentran los caminos para poder escribir. Yo he sido escribidor de algunas publicaciones de gente que tenía una buena historia, pero digamos que no tenía los caminos literarios y natural. ¿Cuál es el principal elemento que consideras tú que debe tener alguien para decir tengo condiciones para escribir? Mira, la verdad que no es algo innato, porque de hecho lo que primero comienzas es hacer algunos trazos de algunos versos, entras por el lado de la poesía primero. Yo veo que mucha gente, o muchos jóvenes entran por el lado de la poesía y luego ya comienzan a interiorizarse en la novela, que es otra de los géneros que están incursionando. La literatura y el... Perdón, sí. Sí, lo que te iba a decir es que veíamos con mucha alegría el hecho de que los jóvenes también se están volcando al papel impreso. Es muy importante. Sí, sí. Ahora, lo digo por un vínculo que tengo per se. Me he dado cuenta que el cine y la literatura es algo que con los años no desgasta al artista, sino lo nutre, le da sabiduría. Lo veo con ejemplos concretos en el mundo, como Clint Eastwood, que se hace un célebre director después de los 60 años. Leyendo a Vargas Llosa, si ves hasta la última publicación, ya siendo un octogenario, cada vez su literatura es mejor. No hay una decadencia en el arte. ¿Consideras eso así? Pues sí, de hecho, o sea, uno va madurando y va creciendo, ¿no? A veces se va nutriendo de varias vertientes. Por ejemplo, Vargas Llosa siempre va a ser un referente para todos nosotros. Por ejemplo, yo conversaba alguna vez con el exministro Carlos Herrera Descalzi, me comentaba una anécdota que en la UNI había un profesor con mucha sabiduría, pero que en un momento, a los casi 80 años, estaba en una clase y él mismo dijo y se dio cuenta que no daba más. Y dijo, esta es mi última clase, yo no vuelvo más. A veces el tema, digamos, técnico en el profesional, como el caso de la ingeniería, acaso también en el derecho, de repente en la medicina, sí terminan desgastando al profesional, pero eso no pasa con el artista, ¿no? Ni con el artista, ni con el literato, ni con el escritor. Exacto. El escritor llega hasta donde más puede, porque precisamente tú has hecho referencia a Vargas Llosa, pero hay otros de ese nivel que también luego de los 70 años han logrado realmente sacar sus obras cumbres, ¿no? Hay un montón de casos. Y acá, si alguien que nos está escuchando, joven de 17, 18, quiere incursionar en literatura, ¿qué le recomendarías que tendría que ser el primer paso? Naturalmente escribir, Sí. naturalmente. Generalmente ya cuando se dan cuenta ya tienen algunos manuscritos avanzados y dicen, ¿y ahora qué más hago? ¿Cuál sería el siguiente paso? Claro, lo que pasa es que hay muchos jóvenes que comienzan a hacer sus primeros trazos y luego cuando ven que ya están concluyendo con la obra, tienen un gran problema, o sea, no hay editoriales. Sí. O sea, hay editoriales independientes que muy difícilmente te puedan apoyar. O sea, te quieren dar contigo el primer paso, ¿no? Sí, por supuesto, eso es muy duro, eso es precisamente la parte más dura. Antes existía el stencil, el mimeógrafo, tú sabes que por ahí a veces nosotros nos recurseamos y podemos hacer nuestras pequeñas obras, pero ahora desafortunadamente no es así. Pero también tienen a favor el tema de las redes sociales. La publicación digital. Amazon, tienen una serie, busca libros que te están publicando. O sea, sin ningún problema. Sí, yo estaba preparando el corto que vamos a hablar mañana, que es Demetrio, de Julio Ramón Rivero, y Rier y el Pisapapeles. Y el Pisapapeles. Y lo leí en casa donde tengo el libro impreso de Julio Ramón Ribeiro, los cuentos de la palabra como el primer tomo. Pero cuando vine me olvidé el libro en casa. Y llego a la computadora y entro y está toda la palabra del mundo, está en edición digital. Y lo que lamento mucho es que los jóvenes, he preguntado, vamos a hablar la palabra del mundo, ¿saben? No tenían idea de lo que es la palabra del mundo, no tenían idea de lo que era Julio Ramón Rivero, y eso es un horror. Y el detalle es que hoy, a diferencia nuestra,
donde teníamos que comprar un libro para ver, hoy lo tienen todo en el celular. Lo podrían leer yendo a casa, regresando, y no hay tal virtud. ¿No? Y pues, le dicen, por ejemplo, que es la generación de cristal, y eso es falso, porque tienen toda la información en ese telefonito y tienen a San Exactamente. Google. Que ya quisiéramos, yo recuerdo que a mí me gustaba mucho, admiraba mucho el trabajo de Elena Falaci, la información que me consideraba que era la mejor periodista del mundo. Acá los libros de Oriana Fallaci, te hablo de una época universitaria mía, estaban carísimos. Recuerdo que llegué a Buenos Aires y en Buenos Aires vi que estaba 10 pesos, en ese tiempo estaba 1 a 1. Eran 10 soles comprar un libro de Oriana Fallaci. Hoy tú puedes ver todo el acervo literario de Oriana en el celular, como entre tantos otros casos. ¿Qué pasa con los jóvenes, Richard? Pero fíjate que hay un género de ellos ahora. O sea, ellos prácticamente se están apoderando de una parte de la literatura porque ya están afortunadamente teniendo todo este tipo de plataformas que le están permitiendo poder ya ingresar a publicar. Entonces, por ejemplo, la ficción, ellos han entrado con buen pie ahí. Nosotros lo hemos visto en la Feria Internacional del Libro en Argentina, por ejemplo, la cantidad de jóvenes que escriben, Sí, y sobre todo la literatura femenina, en la que está en este momento en boga. Habían 4 o 5 escritoras top en Argentina, todas jóvenes entre 25 a 30 años. Y es ahora, otra de las tendencias, por ejemplo. tú debes haber sido o eres un testigo presencial de la diferencia que hay en un niño o una niña con el hábito de la lectura que convierte eso y lo plasma realmente por tu hija. Sí. ¿Qué has visto de diferente o qué se hizo de diferente ahí para poder tener ese cuadro comparativo tan distinto al común de las niñas? Por ejemplo, lo digo porque la hija de Richard pues ya es prácticamente una escritora y tiene 12 años, Sí, ¿verdad? sí. Ella, bueno, Érase una vez en More, que es su ópera prima, fue adaptada al teatro, lo estrenaron en el Teatro Esencia, y Rafael Anselmi, justamente, que hizo los tres papeles en esa obra, está ahorita nominada como Mejor Actriz de Teatro Infantil por la obra. Y Kiara es bastante analítica. Kiara, desde que tuvo uso de razón, pues obviamente siempre tuvo un libro al lado. Pero siempre hay el papel de los padres. ¿Qué crees que se hizo y qué contribuiste? Porque eso lo debes saber. Sí, de hecho. Confesión de parte. ¿Qué se hizo para que haya esa inspiración? Afortunadamente, tanto papá como mamá leemos. Entonces, desde que ella tiene uso de razón, ha tenido un libro al costado, como te hacía referencia. Entonces, hay gente, por ejemplo, que se acerca y te dice, ¿cómo hago para que mi hija escriba, mi hijo escriba? Si tú no lees, por ejemplo, ¿cómo tu hijo va a leer? Y encontrar a papá y mamá que lean es bien difícil, ¿eh? Muy Porque generalmente es uno de ellos, sí, pero que encuentre a los dos. Y yo creo que aquí también el camino es la conversación, el diálogo, ¿no? El tener temas de conversación, el ser recurrente de repente y buscar que la persona, el niño, la niña se interese en un libro. Y te ve permanentemente en la laptop, en la PC, tipeando y él, redactando lo que podría posiblemente sea un cuento o una novela Y las corta. conversaciones, ¿tú tratas de conversar con ella como literata o hay conversaciones que en algunos momentos sí, pues es papá e hija con las conversaciones naturales de las edades? Y generalmente vemos películas juntos, ¿no? Por ejemplo, ella le gusta mucho el trabajo de Oz. O sea, ¿Ya? ella lo sigue mucho. Yo te cuento algo, además, nosotros cuando estamos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, los niños generalmente compran cuentos infantiles. Ella compró a Freud, porque ella quiere ser psicóloga, y la gente se sorprendió porque era una niña de 12 años. Buscando a Sigmund Freud. Sí. Pero eso también le da un nivel de cosas que ya ha leído, que ya conoce, ¿no? Sí, Hay un backup importante. afortunadamente ella sí siempre está cultivando, siempre está siguiendo a los nuevos novelistas, como te digo. Y le es difícil, digamos, tener una empatía con sus compañeras de colegio, entiendo, porque supongo que no están sintonizadas de la misma onda. Totalmente, porque ella, por ejemplo, habla de empoderamiento femenino, habla de emprendimiento juvenil. Entonces, cosas que de hecho las niñas normalmente no lo hacen. Naturalmente. O sea, ahí ya ella siente hay un espacio muy largo entre uno y otro. ¿Dónde encontramos la noticia inversa, Richard? Bueno, está ahora en la Feria del Libro de Miraflores, está en el stand 84 de la librería Steiner. Desde mañana tengo entendido que ya están en las librerías El Virrey y Amazon. ¿Se puede vivir en la literatura en Perú? Abierto, y lo dice un escritor. Totalmente, es muy difícil. Si no Eh, tienes un trabajo fijo, olvídate, la situación. Tienes que ser un connotado escritor. Has conocido varios países en Latinoamérica justamente como literatos. ¿En algún país de Latinoamérica se puede vivir la literatura?
Capaz que en México y Argentina, capaz. O en España. Tal vez, Tal vez. pero no necesariamente. No. Es difícil. Sí. Y eso que ahí, por ejemplo, en la Feria de Buenos Aires entran más de 1 millón de personas, por ejemplo, y que compran, nosotros nos hemos quedado sorprendidos, compran libros de $20, o sea, 20.000 pesos, como si nada. Hay un hábito de la lectura, así como el Totalmente. teatro, Sí, como sí, el sí. cine. Hay un nivel cultural que no se ha perdido pese a la tremenda crisis económica que vive Argentina, ¿no? Totalmente. Y eso lo ves en las editoriales, en las grandes librerías que hay en Buenos Aires. Richard, te dejo para que invites a quienes nos están siguiendo en las redes sociales, que busquen y que lean La Noticia Inversa. Sí, justamente una novela de autoficción. Mañana la estamos presentando oficialmente en la Universidad Jaime Bausati Mesa y los invito a darse una vuelta por la Feria de Miraflores de Ricardo Palma y tratar de conseguirlo en el stand 84 de la librería Steiner. Sí, Muchas gracias. estaba revisando algunas páginas muy recomendables, obviamente también para los periodistas y quienes tengan el gusto de haber encontrado en la vocación, digo el gusto porque verdaderamente es así, eso lo dice un periodista, de haber encontrado como vocación el periodismo. Muchas gracias, Richard, que sigan los éxitos. Gracias, muy amable, Rolando. Richard Morri, ya lo saben, La Noticia Inversa en la Feria Internacional del Libro. Y pueden no solamente adquirirlo también en la librería El Virrey, ¿dónde más? Sí, Virrey desde mañana y Amazon también. Bien, continuamos con CB.